Antes que nada, muy buenas tardes. Saludo a las y los representantes de medios de comunicación y a quienes siguen la transmisión de esta presentación en el canal del Congreso y en nuestra página oficial de Morena INE. El documento que hoy se presenta ante ustedes, un reporte, constituye un esfuerzo y trabajo de parte de la representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para desmentir todas y cada una de las falacias que se han generado en torno al Plan B de la reforma electoral. En ese sentido, presentamos a ustedes los dichos versus los hechos que hay en torno a la propuesta legislativa que está en la discusión pública y que, desde este momento lo advertimos y dejamos en claro, tiene muy molestos a quienes gozan de privilegios, porque el objeto de la misma es acabar con la burocracia dorada y los dispendios electorales. Por lo anterior, el documento que expondremos tiene como finalidad ser la base para una discusión pública informada y para que todas las personas sepan lo que sí es la reforma electoral, frente a la mentira y frente al discurso de odio que INE ha estado generando. Un discurso falaz que se ha difundido utilizando recursos públicos y afectando la legitimidad e imparcialidad de nuestro árbitro electoral. Con el documento que hoy se presenta buscamos poner las verdades sobre la mesa y que la ciudadanía no caiga en los juegos de la infodemia y del discurso de odio. Que haya un debate auténtico y libre con argumentos verdaderos y con un solo objetivo, que la voluntad del pueblo se imponga sobre la voluntad de unos pocos, porque la reforma va y va muy bien. Entonces, a continuación, empezaremos desmintiendo los principales mitos y realidades en torno a la reforma electoral Plan B. Lorenzo Córdoba, Murayama y algunos consejeros electorales sostienen que la estructura del INE está en riesgo si se desaparecen las juntas locales y distritales. Esto es una falacia. En principio, porque debemos decir que la propia reforma en su artículo 61 establece textualmente que el instituto tendrá órganos locales y distritales, pero no solamente ello. El propio artículo 33 de la Ley General de la Reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estipula de forma precisa que el instituto contará con los mismos 32 órganos locales con los que cuenta hoy en día y que además contará con hasta 300 órganos distritales que serán determinados por el propio instituto. Es decir, cuando argumentan que la reforma desaparece la estructura distrital y local del INE, es totalmente falso, sin que sobre decir que la Corte, en la acción de inconstitucionalidad 90 de 2022 y acumulados, que fue emitida hace algunas semanas, determinó que el Poder Legislativo, en el ámbito de su configuración legislativa, puede establecer cuáles son los órganos y cómo se estructura un órgano, siempre y cuando no se toquen las facultades de esto. Y es justamente lo que hace la reforma. La reforma modifica la estructura, pero en ningún momento, y lo dejamos muy en claro, en ningún momento se desaparece ninguna facultad del instituto. Y ello es completamente legal. El segundo dicho, los datos personales o la expedición de identificaciones se ponen en riesgo al mover los módulos de atención ciudadana del INE a oficinas públicas de los órdenes del gobierno. Déjenme hacer una aclaración. El artículo 5º transitorio de esta propuesta de reforma electoral establece textualmente que los módulos de atención ciudadana, en cuanto a número, calidad y organización, seguirán operando con la misma normalidad en la entrada en vigor de la nueva propuesta de reforma electoral. Es decir, no se afecta, no se disminuye y para nada se está poniendo en riesgo la credencial para votar con fotografía. Pero, además, me permitiré remitir al artículo 61 de la propuesta de reforma electoral, en donde se dice que preferentemente, es decir, es una potestad, es algo facultativo, es opcional, el instituto, para poder generar ahorros, podrá pedir al Estado inmuebles de dominio público para instalar los módulos de atención ciudadana. Y dejo muy en claro, esto es una determinación del INE, no es una determinación de la reforma. El siguiente mito: se despedirá al 85% del Servicio Profesional Electoral Nacional. Ello es una mentira. En principio, porque la propia ley, incluso aún vigente, pese a que ayer concluyó el proceso legislativo de esta nueva reforma electoral, establece que el instituto tendrá no solamente vocalías, tendrá direcciones ejecutivas, pero todo ello no es la estructura del INE. La estructura del INE es personal operativo, es personal en campo. Son quienes nos atienden en los módulos de atención ciudadana. Lo que la reforma hace es eliminar los privilegios y las vocalías, los excesos y la duplicidad. Y sobre ese universo solamente se afecta el 8.56%, que en realidad no es ninguna reducción, es una optimización. Y además,
Frente a la mentira de que con las reformas se afectan derechos laborales, debemos decir que el artículo 11º transitorio de nuestra propuesta de reforma establece textualmente que el instituto es quien definirá qué trabajadores podrán ser readscritos a una nueva área y además respetando derechos laborales. Es decir, la reforma en ningún momento despide a ningún trabajador del instituto. Esto queda al arbitrio del propio árbitro electoral. El siguiente dicho: el gobierno de México mete la mano al padrón electoral, toda vez que el padrón de mexicanos en el exterior lo validaría la Secretaría de Relaciones Exteriores. Otro mito más en torno a la reforma electoral. Lo que la reforma electoral sí hace es garantizarle a nuestras paisanas y a nuestros paisanos que puedan emitir su voto con un documento que inclusive tiene reconocimiento internacional, es decir, nuestro pasaporte. Entonces, los artículos 329 y 331 de la ley de esta nueva propuesta establecen ¿qué va a hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores? Como el pasaporte lo emiten ellos tendrán que validar si el pasaporte es o no real. Es lo único que tienen que hacer. Es decir, no van a validar la lista nominal como nos lo quieren vender y simplemente se van a encargar de autentificar si el pasaporte es o no verídico. Siguiente mentira en torno a la reforma electoral. Se desaparece el programa de resultados electorales preliminares. Esta es una de las mentiras que más se ha difundido al respecto. Para empezar, quisiéramos invitarles a todas y a todos a que consulten el artículo 219 de nuestra ley vigente y verán que la misma regula el PREP. Y hagamos el ejercicio de comparativa con la propia propuesta de reforma electoral, en donde en ningún momento el artículo 329 es trastocado. Es decir, el PREP seguirá operando con normalidad. Pero además déjenme decirles una cosa. Como parte de los cómputos el mismo día de la elección, esto es una práctica que ya se hace actualmente. Esta práctica se lleva a cabo en la Ciudad de México, en donde los cómputos y el PREP funcionan el mismo día de la elección. ¿Y cuál es la finalidad? Garantizar y darle certeza a la ciudadanía de que su voto se cuenta y se va a contar muy bien. Esos son los mitos y realidades que existen en torno a esta reforma electoral. Muchas gracias. Okay. Ahora tiene la palabra el diputado Mario Yergo, representante de Morena ante el INE. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Aquí el compañero Carlos Luna solo ha expuesto 5 dichos contra los hechos. Sin embargo, se les va a proporcionar un documento que contienen las 14 mentiras de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama contra la realidad y los hechos de la reforma que aprobó el Poder Legislativo a iniciativa enviada por nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Así que el presente documento concluye de forma contundente en una frase que hasta pues el más conservador, por más desinformado que pueda estar, logre entender lo no consignado por la reforma electoral, pues es una mera especulación y mentira que han tratado de construir esta falsa narrativa. Los dos consejeros y algunos otros también encabezados por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y toda vez que ya el proceso legislativo pues ha concluido, pues esta representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se dio a la tarea de ubicar los principales dichos de la oposición y concentrar las respuestas que pues a lo largo de esta discusión se han venido virtiendo en los distintos medios de comunicación. Es decir, las afirmaciones de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, y bueno, pues también de muchos otros esquiroles, son 100% falsas. De ninguna manera desaparecen las 32 juntas locales del Instituto Nacional Electoral en cada una de las entidades federativas de nuestro país, y de ninguna manera desaparecen también
como lo han venido señalando las 300 juntas distritales. Lo único que hace esta reforma electoral ya aprobada por el Poder Legislativo es reducir esa burocracia dorada. Es decir, de las 5 vocalías en cada una de las juntas locales de las 32 entidades federativas, pasarían de 5 vocalías a solo 3 vocalías. Y en cada una de las 300 vocalías de las juntas distritales, pues pasarían de 5 vocalías a solo 1 vocalía. ¿Qué es lo que están defendiendo? Desde luego, pues los privilegios de esa burocracia dorada. ¿Saben ustedes cuánto percibe de sueldo neto cada uno de los vocales que integran las juntas distritales y las propias juntas locales del Instituto Nacional Electoral? 80,000 pesos netos, no incluyendo el seguro de gastos médicos mayores, ni incluyendo tampoco el bono por cada ejercicio de año electoral, y desde luego tampoco incluyen otros privilegios. Lo que se está, el alcance de esta reforma es reducir a esa burocracia dorada. Las juntas distritales y las juntas locales no forman parte del personal operativo del Instituto Nacional Electoral, y desde luego que pues son Ciritos y Lorencitos los que defienden esta reforma electoral, y desde luego pues ahí andan trayendo en todas las regiones del país a estos vocales que desde luego se ven afectados en sus privilegios. Por nuestra parte, muchísimas gracias por su atención y nos reiteramos a la orden. Muy buen día. Ahora tiene la palabra la diputada Graciela Sánchez, presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. El presente documento llega en el mejor momento, llega en el marco de la discusión nacional de la reforma política electoral, pues lo aprobado por el Congreso de la Unión pasa a las manos del soberano, del pueblo de México. Serán las y los ciudadanos los que dicten veredicto y sentencia sobre la pertinencia histórica del Plan B de la reforma electoral. No tenemos duda de que, como lo consignaron las encuestas, el pueblo respalda el adelgazamiento de la burocracia dorada, los Ciritos y Lorencitos, de las 32 entidades federativas y la eficiencia de los procesos electorales, entre otras novedades que consigna la reforma. El documento presentado por la representación de Morena ante el INE es un compendio de las mentiras esgrimidas por consejeros electorales y empresarios encumbrados como activistas y personajes promoventes de fraudes electorales, como lo son Felipe Calderón, Roberto Madrazo, entre otros. Desde la Cámara de Diputados hacemos una atenta invitación a las y los mexicanos que por alguna u otra razón han caído en las mentiras de unos cuantos malos mexicanos que, ante la pérdida de sus privilegios, emprendieron una campaña institucional y panfletera de desinformación para sembrar miedo y odio. Sirva este documento para persuadir con argumentos técnicos y de sencilla comprensión a quienes marcharán el próximo domingo 26 de febrero. Quienes acudan, aún sabiendo que es mentira lo esgrimido desde lo más alto del Consejo General del INE, sean conscientes que estarán defendiendo el lujo y el privilegio, porque efectivamente la democracia mexicana y sus instituciones no se tocaron. No hay necesidad cuando la inmensa mayoría del pueblo te respalda. Muchas gracias. Tenemos preguntas de los medios de comunicación. Maru Rojas de Radio Fórmula, por favor. Para el coordinador, ¿cuál va a ser la respuesta de la Junta de Coordinación Política? Es que pensamos que iban a tener hoy reunión en Copo. A lo que ha mandatado el tribunal, yo tengo la duda porque en el texto dice corregir la convocatoria. La pregunta es, entonces, los que se han inscrito, ¿vale o no su inscripción? ¿Este proceso sigue, se pausa? ¿Y si está garantizado que sea una mujer la próxima presidenta del INE?
Y en lo que se acaba de decir, ahora sí que quien me quiera contestar, no es todo un documento o toda una estrategia para tratar de evitar una manifestación democrática normal que se pueda dar en las calles. Gracias. Carlos, Mario, Mario Villar, diputado Mario Villar. No, de ninguna manera, simple y sencillamente la coordinación de la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados y esta representación que me honro en presidir, creyeron oportuno el día de hoy, después de que concluyera el proceso legislativo, poner a consideración de la opinión pública los dichos por la oposición, incluyendo la posición de oposición que ha asumido el Instituto Nacional Electoral, porque pues no se conducen como árbitros imparciales, sino que ya tomaron partido y es de conocimiento público de qué lado están y a qué intereses responden, pues hacer este ejercicio una vez concluido, reitero, el proceso legislativo, de poder poner en blanco y negro las mentiras, los dichos contra los hechos consignados en la reforma que recientemente ya concluyó su proceso legislativo en el Senado de la República. Muchas gracias. No. Carlos Luna es el único sol que tenemos aquí. Y no es el sol azteca, es otro. Es un sol más resplandeciente, más brillante. Gracias, Carlos, gracias, Mario, gracias, Chelita. Ahora sí, con relación a la sentencia, no tenemos todavía conocimiento, no ha sido notificada la Cámara de Diputados. Acordamos que en tanto no sepamos con claridad el contenido de la sentencia, no queremos especular, no queremos pronunciarnos hasta que tanto el área jurídica de la Cámara de Diputados como de la mesa directiva y el propio equipo técnico jurídico de los grupos parlamentarios y de las comisiones tengamos conocimiento puntual sobre la sentencia, en qué términos viene y a quién está dirigida, si es a la Junta de Coordinación Política o es al Pleno de la Cámara de Diputados. En dos ocasiones el tribunal ha tenido criterio distinto. Para algunas lo notificaba directamente, recaía la sentencia en contra de la Junta de Coordinación Política y la última recayó en contra del Pleno de la Cámara de Diputados. Y con el propósito de no generar especulación ni hacer ningún pronunciamiento, toda vez que el día de hoy vence la primera etapa, que consiste en el registro de todas aquellas y aquellos que aspiran a ser consejeros, conforme a la convocatoria que está vigente. Repito, está vigente en tanto no sepamos. Entonces, como no queremos especular, vamos a esperarnos a tener conocimiento puntual de la sentencia. Esta sí quien le quiera contestar. Pareciera que tienen algún problema con la riqueza de los otros. Sí, porque siempre dicen pues claro que el sí. dispendio, la clase dorada, pero yo nunca he escuchado que digan los procesos electorales que realizaron estuvieron mal, estuvieron amañados, fracasaron, hubo inestabilidad. Realmente, ¿cuál es el asunto con el INE? ¿El mal trabajo que han hecho o porque ganan más que el presidente? Gracias. Hay una disposición, nosotros tenemos una convicción. La política es tema de congruencia y de consistencia. Si algo hay que reconocerles a ellos, que son consistentes en defender el chivo, ¿no? Y nosotros debemos ser consistentes en decir que no, que es injusto que haya funcionarios de primera cuando hay más de 12 millones de trabajadores en condiciones de desventaja. Y de ellos, muchos son servidores públicos que honestamente y de manera comprometida le sirven al pueblo de México como maestros, como enfermeras, como policías, y que no ganan 10,000 pesos al mes. Ese es el problema de fondo, la distorsión, la desigualdad, el construir un modelo para unos cuantos, para una élite, y que se protejan entre ellos, y que hayan creado aparatos gubernamentales obesos, perniciosos, para una sociedad injusta como la que vive México. Esa es nuestra lucha y debemos de ser consistentes. Imagínate, Maguito, cómo nos veríamos renunciando a eso.
pues nos vemos muy mal. Entonces, nosotros respetamos quienes no coinciden con nosotros, porque ese es un país democrático, eso es lo que debemos aspirar. No debe haber unanimidades, porque eso le hizo mucho daño a México. Tiene que haber posiciones claras, que se confronten, que el pueblo sepa, y no reformas como las constitucionales del 2013 y 14 que se hicieron en 12 minutos en perjuicio de México, vendieron nuestro patrimonio, nuestra soberanía energética, hicieron del Instituto Federal Electoral un organismo centralizado, obeso, con duplicidad de funciones, que no se entienden, no hablan el mismo lenguaje electoral con los organismos estatales y costosísimo. Entonces, por eso hay que debatir eso, de cara a la nación, abiertamente, sin que nos injuriemos, no, democráticamente. Última pregunta, Carlos Guzmán de Ada Noticias. Carlos. Sí. Dos consultas. La primera, gracias, muchas gracias. La primera, en la mañana el presidente López Obrador tocaba el tema justamente de esta renovación, hablaba de Carla Mulpi, o no sé si lo pronuncio bien, de que ella podría esta sentencia del tribunal pudiese tener esta dedicatoria para que esta mujer fuera consejera presidenta del INE. Estábamos consultando algunos temas, tal parece que no, pero sí que nos gustaría que usted finalmente lo aclarara, o aquí el representante que tienen del INE. Y una segunda, por favor. A ver, rápidamente. Miren, esta es una pregunta que le hicieron en la mañanera al presidente. Yo les quiero dejar ahí nada más la mosca en la oreja. Le dejo, porque ustedes son periodistas y le ha dado y nos hacen el favor de estar pendiente desde hace muchos años de lo que pasa en la Cámara de Diputados. Yo les quiero dejar la mosca en la oreja. ¿Recuerdan ustedes el artículo 13º de la ley que reglamenta la reforma al Poder Judicial? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál fue el gran debate? Que se le iba a ampliar el periodo, no como ministro de la Corte, sino como presidente de la Corte, al ministro Saldívar. Y dijeron que no, que era inconstitucional. A pesar de eso, nosotros decíamos que, valiéndonos de Kensel, que la ley tiene que ser justa, y que era justo que se la ampliara, no a su periodo, repito, constitucional, sino un asunto interno de la ley de que presidiera un año más la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dijeron que no, porque era inconstitucional. Los actuales consejeros fueron electos por 9 años. Esta convocatoria es por otros 9 años. ¿Se les ampliaría 2 años más? ¿Es constitucional? Entonces, por eso les digo, como yo no me quiero pronunciar para no afectar, por eso lo dije la vez pasada. Si consideran aquellos que son consejeros que, conociendo la ley, fíjense nada más, siendo los que les vamos a dar los principios que regulan los procesos electorales, y el que más destaco es la certeza y la legalidad, si ellos pueden o no violentar la Constitución y la ley. Eso lo tienen que litigar. Yo no me voy a pronunciar porque no soy autoridad. A ver, aquí están. Gracias. Gracias. Muy interesantes preguntas. La primera, y empiezo por la última, sobre los soples. Al ser una reforma legal y al ser los soples una figura constitucional, no se tocan. Y aquí inclusive hay algo que sería bueno destacar de esta reforma, que con la misma se crea el Sistema Nacional Electoral. Es decir, el propio INE ha sostenido que la reforma lo debilita. Sin embargo, se les ha olvidado decir que con esta reforma, al contrario, se fortalece su autonomía y se fortalece su capacidad para ser un órgano autónomo rector de las elecciones, y establece mecanismos de coordinación precisos
como no los hay ahorita, con los organismos públicos locales. Los organismos públicos locales siguen en sus términos. Y aprovecho para contestar la parte de qué hacer con respecto a los costos, ¿no? ¿Cómo reducirlo? Pongo inclusive también relacionando con una de las preguntas que nos hizo una de nuestras compañeras, con relación a qué vemos de mal dentro de la organización de las elecciones. Estas dos preguntas van en conjunto y tiene que ver con esta reforma. Pongo dos ejemplos de lo que vemos mal y de en dónde se puede ahorrar. Contempla modificaciones en dos aspectos: la integración, el proceso de integración de mesas directivas de casilla, que con la ley vigente dura 105 días. Con esta reforma se propone que se reduzcan a 75. Y ustedes dirán, ¿por qué la reducción? Porque el instituto ya lo ha hecho. En la consulta popular y en la revocación de mandatos instalaron más de 60,000 casillas y la instalaron en 45 días. No es ningún exceso restarles un mes para la estrategia de capacitación y que se puedan generar ahorros derivado de que la estrategia es mucho más compacta. Además de ello, pues bueno, se siguen garantizando los mecanismos de certeza que siguen vigentes en la actualidad. Es decir, no se va a afectar ninguna casilla, los ciudadanos van a poder seguir contando los votos como lo hacen actualmente. Lo que les obligamos es a que sean más eficientes y aprovechen todos los recursos humanos y financieros que tienen. Y un segundo aspecto fundamental con esta reforma, respecto a la papelería electoral. La reforma electoral propone la integración de un acta única de elección. Quienes hayan sido funcionarias o funcionarios de casilla sabrán que el día de elección el INE nos entrega un bonche de papeletas que traen prácticamente los mismos datos y tenemos que estar ahí hasta hora y media llenando los mismos datos una a otra y a otra acta. ¿Qué propone la reforma? Reducir estas papeletas a solo un acta para que esta misma acta sea la que consigne los resultados electorales y todo lo que ya se hace, ahorrando efectivamente en papelería, pero no solamente en papelería, en costos de almacenamiento aparejados, en costos de distribución, en costos de impresión, que eso nos genera un impacto positivo hacia lo que podemos maximizar y hacer procesos electorales más austeros, ¿no? Y yo cerraría esta intervención. La premisa fundamental de esta reforma electoral es derrocar la premisa neoliberal de que las elecciones, para hacer elecciones, tienen que ser caras. No necesariamente. Se pueden hacer elecciones muy baratas y es lo que se propone con esta reforma electoral.